que el eterno, el único y verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella habita, le sorprenda para bien. Amén. Amén. Y mis amados, ya estamos a días y horas de contemplar ese Dios fiel, ese Dios que ha estado con usted y conmigo durante este 2024, pero no solamente durante este 2024, sino que de igual manera ha estado con usted y conmigo durante los años atrás. Amén. Y no solamente durante los años atrás, sino desde que usted nació y antes que usted naciera. Él es Dios. Él no empezó a existir, como dijo alguien, es que el mundo existió desde que yo nací. No, ya existía, que usted lo desconocía era algo diferente. Y amados, leíamos en la lectura central, en el Evangelio, ¿cuál Evangelio? Juan. Evangelio de Juan el apóstol. La Biblia nos habla de varios Juan, pero aquí nos habla de Juan el apóstol, el que se va a autollamar el discípulo amado. Y amados, el título de la disertación es Dios encarnado, Emmanuel. Dios encarnado, Emmanuel. Y leíamos en el Evangelio de Juan capítulo 1 y se leía desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Pero encontramos el versículo clave, que es el versículo 14. Permítame leer el versículo 14. Dice así la maravillosa, poderosa palabra de Dios: y aquel verbo, ¿a quién se refiere? A Jesús, el Hijo de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Todos los días yo veo la gloria de Jesús, como del unigénito del Padre, el único Hijo. Único Hijo. Porque la iglesia somos adoptados. Recibimos a través de la obra salvífica de Cristo la adopción. Y eso va en contra de muchas religiones que incluso se hacen llamar cristianas, en la cual dice que todos somos hijos de Dios. O como la cienciología, que dice que usted puede llegar a ser tan perfecto que puede llegar al nivel de Dios. E incluso muchas iglesias que también se hacen llamar protestantes dicen que podemos llegar al nivel de ser como Dios. Y otras falsas van a decir que Jesús es creación y no co-creador, que no es Dios. Y por tanto es un Dios con D pequeña. El único Dios con D pequeña es Satanás, lo dice la Biblia. Y sigue diciendo en este versículo clave, en la cual vamos a estar desarrollando el tema. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. De ese favor por parte de Dios para la humanidad. Pero va a ser favorecido para el que cree. Para el que cree. Porque también está esa falsa doctrina en la cual que como Dios es amor, ¿cómo va a enviar al infierno a todo el mundo, a su creación? Pues la Biblia dice otra cosa, ¿sí? Al que cree, es esa gracia, ese don. Y dice, y de verdad, no solamente porque enseñó verdad, sino porque Él mismo es esa verdad. Amén. Y mis amados, Dios encarnado, esto es algo que es un misterio. Es un misterio desde el Antiguo Testamento.
Pero ya ha llegado Jesús, el cual va a conocer y nos va a dar a conocer quién es Dios. En el último versículo, el cual leíamos, versículo 18, nos dice lo siguiente del Evangelio de Juan, capítulo 1. A Dios, algunos, nadie. Y esto no lo dice Juan, el apóstol, porque se le ocurrió, no, dirigido por el Espíritu Santo. Y usted dirá, pastor, yo estuve leyendo en Jueces capítulo 13, en la cual nos dice de Manoa y su esposa, los hijos de los padres de Sansón, y dicen que ellos vieron a Dios. No se equivoque. Lea bien. El que podemos, desde el punto de vista de Génesis capítulo 3 hasta el capítulo 1, hacia atrás, podemos hasta cierto punto, ¿no? Adán y Eva. ¿Sí? Y no vamos a entrar en el tema de las teofanías, en fin, no. Pero aquí nos dice, a Dios nadie le vio jamás. Imagínense, utiliza dos universales afirmativos. Pero en este caso, negativos. Nadie y jamás. Jamás le ha visto. Esa palabra jamás es la clave. Es la clave. Por eso el anhelo de usted y de mi persona, que como hijos en la cual somos, anhelamos, yo anhelo, como dice Apocalipsis 22, tener ese encuentro con Cristo, con Jesús, con Dios. Y sigue diciendo, el unigénito, el único Hijo, y ahí Hijo es con H, haciendo referencia de que Él es Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El que ha visto, como leemos después en el Evangelio de Juan 14, en la cual Jesús va a decir, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él es Dios. Y encontramos, mis amados, que en lo que el Señor nos habla a través de este Evangelio, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista escritural, de los comentaristas bíblicos, el Evangelio de Juan es un evangelio en el cual el escritor Juan, el apóstol, nos muestra a Jesús como Dios. Recuerde que Mateo lo muestra como rey, Marcos como servidor, como el siervo, y Lucas como hombre. Y cada uno tenía un destinatario. Si bien toda la escritura es útil para aquel que la lee, y el Espíritu Santo le ensancha el entendimiento para comprenderla, porque la Biblia tú no la puedes racionalizar. Y usted me dirá, pastor, pero yo he leído algunos comentaristas que la racionalizan. Sí, pero si la racionalizan, nunca la van a lograr entender, porque es por fe y a través del autor, que es el Espíritu Santo. Y encontramos que Juan muestra a Jesús, ya no como aquel que sí vino a través de María, pero eso él no menciona. No menciona la natividad, no menciona el nacimiento. Habla de la preexistencia, de aquel que estuvo por obra de María y de José, no, por obra de María, la Virgen María, no, por obra del Espíritu Santo. Y mis amados, habíamos disertado 2 domingos atrás sobre Isaías capítulo 7, versículo 14, en la cual comentábamos sobre ese título central, la venida del Mesías, del Cristo, del ungido, del Salvador. Y en el versículo 14 del capítulo 7 disertábamos que esa
venida se dio en tres momentos. La primera, he aquí la Virgen concebirá. Y la segunda, y dará a luz un hijo. Un hijo. Y hoy vamos a estar terminando la tercera y última, y llamarán su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y encontramos, mis amados hermanos, que en lo referente a este último, Dios con nosotros, ¿sí?, tiene una profundidad bastante amplia. Y hoy el Señor nos va a hablar de lo que Él ha dispuesto a hablarnos sobre Emmanuel, Dios con nosotros. Y para explicar a la luz de la Escritura, debemos entender tres aspectos en los cuales podemos no solamente escuchar, sino apropiarnos del significado y de lo que vendría siendo el dimensionar, el pensar, el creer en un Dios con lo creado, con su creación. Hace bastantes años, cuando tenía 19 años y estuve predicando sobre esto, hacía una ilustración. En ese tiempo me gustaba utilizar muchas ilustraciones. Y la ilustración que se me viene a la mente de ese momento, cuando tenía 19 años, era cuando uno ve el mar, y usted quiere meter el mar en un cubo o en un vaso, coloquémoslo así, en un vaso. Toda esa inmensidad de agua, colocarla en un vaso, sea de vidrio, sea de plástico, en fin. ¿Usted lo puede hacer? No. Ese Dios, para lograr que esto fuese, fue una gota. Ni siquiera rebosó el vaso, sino una gota de esa inmensidad. Pero en esa gota están todas las características del mar. Jesús es Dios. Y dio a conocer a ese Dios en la encarnación. Y mis amados, esos tres aspectos en los cuales vamos a responder, o a la luz de la Escritura, varias preguntas. ¿Qué significado tiene Dios con nosotros? ¿Qué significa? ¿Qué importancia tiene? ¿Cuál va a ser tu respuesta a ese Emmanuel, a ese Dios con nosotros? ¿Y cuál ha sido la respuesta de la humanidad a través de los tiempos? Y el primer aspecto es que Emmanuel hace referencia a la encarnación. ¿Sí? Si bien en el Antiguo Testamento nos habla en Éxodo capítulo 32, versículos 15 y 16, en la cual Moisés le dice a Dios: si tu presencia no va conmigo, no lo saques. Y encontramos en la Escritura que Dios, en el capítulo 14, se manifestaba a través de una columna y a través de una nube. Pero ese no era Dios. Eso es una representación. Y encontramos igualmente el arca de la alianza. El arca de la alianza, que no fue creada para adorarla, sino para que esta, como representación de la presencia de Dios, guiara al pueblo. Y encontramos que en diferentes momentos y ocasiones, en la cual más adelante vamos a encontrar cuando Moisés le habló a la peña, o la golpeó. La golpeó. Y Dios le había dicho: háblale.
y la golpea, y luego Pablo va a decir que esa peña era ¿quién? Cristo. Cristo. Y vemos en diferentes momentos cuando Dios llama a un hombre que estaba en Ur de los Caldeos, Génesis capítulo 12, a Abraham, y lo llama a través de una zarza que ardía y no se consumía. Y Dios le habla, pero ese no era Dios, una representación. Y no voy a hablar y no voy a entrar sobre el ángel de Jehová, si es Dios, no, eso en otro momento. Pero aquí nos dice Emmanuel, ese Dios inmenso, creador de todas las cosas, lo infinito se hizo finito, sin dejar de ser infinito, sin dejar de ser infinito. Y por eso este primer aspecto, en la cual la encarnación es una de las doctrinas fundamentales en la Biblia. Es una doctrina fundamental. Si usted dice, no, es que Jesús era un espíritu, ¿sí? Él era un buen hombre, o él es un profeta, como va a decir las religiones musulmanes, o en el caso de los musulmanes en este caso, que para algunos sí es un profeta, y lo contemplan en el Corán, y muchas religiones, pero no lo reconocen que Él es Dios, que Él es Dios. Y encontramos que esa es una doctrina fundamental, esa no se negocia, en esa nos paramos. Dios encarnado. Ahora, hermanos, Jesús, si bien fue concebido a través de ese recipiente que fue la Virgen María, la Biblia nos dice que es el unigénito Hijo de Dios, no el unigénito Hijo de María. María fue el recipiente, como compartíamos anteriormente. Jesús es preexistente. Pre quiere decir antes de que todo existiera fuera de Dios. Él es Dios co-creador. Co-creador quiere decir que Él participó, y lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, en la cual dice, y dijo Dios, la palabra. ¿Y qué nos dice en capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 5 del Evangelio de Juan? El verbo, la palabra hecho carne, Jesús, en el principio, es decir, cuando se originó lo creado, porque Dios no tiene principio ni fin. En el principio era la palabra, era Cristo Jesús, y Cristo Jesús, el verbo, la palabra, era con Dios, co-creador. Y esa palabra, ese Jesús, ese Cristo, era Dios. Ahora usted va a encontrar en algunas versiones que distorsionan esto. Por eso podemos continuar leyendo en otros pasajes en la cual fundamentan esta doctrina. Y dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue, ¿qué? Fue hecho. Co-creador. Y encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 16, cómo nos fundamenta que Jesucristo es Dios. Y un segundo aspecto, mis amados, es que Dios con nosotros, Emmanuel vino a ser morada entre nosotros, a ser morada, es decir, a llevar una vida tal como usted y yo la estamos llevando, biológicamente, emocionalmente, como nosotros. Jesús
100% Dios, 100% hombre, en la cual nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16 al 13, versículo 6 al 13. Permítame leer, por favor, para usted. Hubo un hombre enviado de Dios, haciendo referencia a Juan el Bautista, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, haciendo referencia a Jesús, a fin de que todos que creyesen por él. El Señor quiere que usted crea, que deje de ser inconverso, incrédulo en él. No era él la luz, no era Juan el Bautista la luz, no era el Mesías, no era el Cristo, sino para que se diese testimonio de la luz, para que Juan el Bautista, como más adelante usted lo va a leer, versículo 29 hasta el versículo 34 del capítulo 1, Juan el Bautista va a decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque muchos decían: es que Juan es como el Cristo, como el Mesías. Y dice el versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a algunos, a todo hombre. No tienes excusa para decir que Jesús no vino como Dios hecho hombre para salvarte a ti y a toda la humanidad. A todos. A todo hombre. Venía a este mundo sumido en la maldad, en el pecado, en la depravación. En el mundo que estaba, Dios estaba. Hemos leído sobre Enoc, hemos leído sobre Moisés, que nos dice que caminaron ¿con quién? Con Dios. Pero no, ahí nos dice que tenían una estrecha comunión. Pero Jesús, siendo Dios, caminó aquí en la tierra, y en Palestina y en Judea. Lo vieron. Se crió en Nazaret, y muchos decían: ay, usted no es el hijo del carpintero, nos dice Marcos capítulo 6. Y aquí están sus hermanas, y están aquí sus hermanos. Dios estaba aquí. No desde el punto de vista espiritual, sino también desde el punto de vista corporal. Dios. Y el mundo por Él fue hecho, porque Él es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el mundo, como usted y yo un día estábamos: pastor, pero yo nací en un hogar cristiano. Puedes estar en el templo y no conocer a Dios. ¿Se acuerdan de los hijos de Elí? Hasta eran sacerdotes. Puedes ser el mejor pastor que te reconozcan y no conocer a Dios. Puedes predicar de manera tan maravillosa y no conocer a Dios. La Biblia nos habla de Samuel, que ministraba en el templo delante de Elí y no delante de Dios, y no conocía a Dios porque no se le había sido revelada la palabra. Si el Espíritu Santo no te revela el mensaje, solamente vas a repetir palabras, pero esas palabras no van a tener sentido en tu vida. Hubo un hombre llamado Job que va a decir: oh Dios, de oída te había oído, mas ahora Te ven mis ojos te ven. Eso es algo diferente. Y aquí usted va a ver personas que pasan por el frente, personas que han llegado acá, han oído, pero no han conocido a Dios. Esas personas estuvieron ahí, fueron discípulos, seguidores, y hubo uno que hasta llegó a ser apóstol y no
conoció y reconoció que Jesús es Dios, es Emmanuel, Dios con nosotros. Y mis amados, sobre esto nos termina diciendo sobre esa gravedad en la cual Dios estuvo aquí en la tierra y no le conocieron, sino que lo rechazaron. Lo rechazaron. Sobre esto, mis amados hermanos, nos dice, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. No le recibieron. Cuando habla ahí a los suyos, habla de Israel, a los judíos. Pero ellos que dijeron, pero si usted se crió teniendo en cuenta lo que dice Marcos, ¿no? Capítulo 6. Este no es el hijo del carpintero. Y algunos le van a decir, usted lee en Juan capítulo 7, ¿acaso esto es hijo de fornicación? De fornicación. Ahora que es preexistente. Y si usted lee en Juan capítulo 8, va a decir cuando Jesús, antes de Abraham, yo soy. El yo soy ahí es el mismo que equivale al eterno, el Dios. Mis amados, escuchen sobre esto. Jesús, Dios, se trasladó a través de las aldeas. Ese Dios con nosotros estuvo en las aldeas de Samaria, de Judea, de Capernaum. Hoy en día, si hubiera sido en este momento, estuviera en su barrio, fuera un vecino suyo, si fuera que Jesús hubiera venido acá a Fusa, se hubiera encarnado. Imagínense eso. Jesús, en la cotidianidad suya y mía, cuántas personas en la cual la Biblia no nos muestra a Jesús hasta los 12 años, luego guarda silencio en la escritura y luego nuevamente aparece a los 30 años para ser bautizado. Para ser bautizado. Pero Jesús vivió una vida igual a la suya y la mía, en la cual Dios con nosotros se hizo débil, frágil, vulnerable como un niño, una criatura, ese Dios, necesitado de los cuidados de María y de su padre adoptivo José. Vivió y aprendió el oficio de la carpintería. Jesús también, ya siendo de 30 años y iniciando su vida pública, tuvo compasión de la multitud y dijo, he aquí que son como ovejas que no tienen pastor. Ese Dios en su humanidad tuvo compasión, porque hay personas que en su condición humana no sienten compasión, dolor por los demás. Encontramos también que también estuvo ese Dios reencarnado con los que cobran impuestos en el caso de Mateo. Estuvo con los pecadores, estuvo con las rameras, estuvo con todos. Estuvo con jefes de publicanos como Zaqueo, estuvo con centuriones, estuvo con leprosos, con diferentes enfermos, con personas endemoniadas, con religiosos como los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes. Estuvo acá, estuvo aquí en la tierra, estuvo aquí en la tierra. Ese Dios con nosotros lo estuvo de igual manera cumpliendo el visitar el templo. Y en un momento dado se identificó como lo que él era, el Hijo de Dios, Dios, cuando el templo era utilizado
como cueva de ladrones, y va a limpiar el templo y va a decir: la casa de mi Padre será llamada casa de oración, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. La palabra de Dios nos dice que ese Dios encarnado también estuvo llorando ante la tumba de un amigo y compartiendo el dolor con las hermanas de ese muerto, Lázaro, con Marta y María. Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué piensas que Él no comparte esas lágrimas que tuviste hoy en la mañana o ayer a través de ese duelo o a través de esa muerte de ese familiar? La Escritura nos dice que también tuvo compasión ante el funeral del hijo de la viuda de Naín. No pasó de largo. Ese Dios que es vida. Encontramos también que curó a muchos, no a todos, a muchos. Y si usted ve y lee en el Evangelio de Juan capítulo 5 sobre el paralítico de Betesda, en la cual por tradición se decía que descendía un ¿qué? Ángel del Señor. Y movía las aguas, y el que se apresuraba y llegaba primero recibía sanidades. Y había ahí un paralítico que llevaba más de 30 y tantos, 38 años, ahí nos dice. Y Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Sí? ¿Quieres ser sano? Y él le dice: no tengo quien me lleve, en fin. Y Jesús le dice: levántate, toma tu lecho. Pero Jesús no dijo ahí, llegando a ese estanque: he aquí, yo soy el sanador. Y tristemente vemos muchos que ahora toman ese lugar de curanderos, abusando de un don que Dios les ha dado y de la obra sanadora que no lo hace el hombre, sino lo hace Dios. Jesús no hizo eso. Y vemos personas que sí van y llenan lugares de los que publican: va a ser reunión de sanación. Jesús no hizo eso. Jesús, Dios encarnado, no dijo: oh, ¿para qué? ¿Para qué? No. Ni siquiera esperen que descienda ese ángel. Venga, yo lo sano. Solamente al paralítico. ¿Te dice algo eso? A mí me dice mucho. A mí me dice mucho. Por eso yo no ando detrás de los milagros. La Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. Tú no tienes que ir detrás de los milagros, porque es Dios el que va detrás de ti buscándote para que seas salvo, para que seas libre del pecado. Y si a Él le place sanarte, si es su voluntad. Y mis amados, Jesucristo demostró que Él no solamente tenía la presencia, sino que Él era Dios. Hoy en día oramos para que, como en la antigüedad, que la presencia de Dios esté en esos salones en la cual consagramos, como nos dice la palabra de Dios, cuando se construyó el templo, y que muchos le llamaron el templo de Salomón. Imagínense. ¿Acaso David no tuvo el deseo? Dios no le pidió templos, porque Él no puede habitar en obras de los hombres. Por eso Él se hizo hombre. Pero vemos que muchas veces esperamos que el Señor llene o esté en esos templos, como en el caso del templo que no dice de Dios, sino el templo de Salomón. Y hoy muchas veces atribuimos a esos templos o esos salones, es que ese es el templo de tal iglesia y de tal congregación. ¿Y Dios dónde está? Pocas veces Jesús se menciona
en el templo. Y no quiere decir que él no iba, él fue al templo, él cumplía, pero él se la pasaba caminando, buscando al que se había perdido. Él vino para eso. No lo busques solamente en los templos, en cualquier lugar, con un corazón contrito y humillado lo puedes encontrar. Lo puedes encontrar. Y quiero terminar con el tercero y último, mis amados. Dios encarnado, Emmanuel, visita a la humanidad en el momento oportuno. Y usted me dirá, ¿cómo así en el tiempo oportuno? Bueno, fue en el tiempo de Dios. Fue en el tiempo de Dios. Por eso ahí Isaías en el capítulo 9 nos dice que no va a haber más oscuridad y tinieblas. Cada día la humanidad está perdida en el pecado, separado de Dios, alejado de Dios, vendados por la religiosidad, por el dinero, por las cosas temporales. Y en este aparte de Dios encarnado visita a la humanidad en el momento oportuno, lo encontramos en los versículos 14 y 18, en la cual nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y habla ahí de la eternidad de Jesús. Porque de su plenitud tomamos todos, no algunos, todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y terminamos: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amados hermanos, Jesús vino al mundo caído en pecado para salvar a los que están por razones de pecado, muertos en delitos y pecados, separados, excluidos. Todos vino para eso. No vino para que ser celebrado año tras año. Y no, se puede celebrar ese hecho y lo hemos celebrado y pero Él vino para salvar. Él no vino solamente para ser un sanador, un milagrero. No vino para dar perdón de pecados. Y hay que aclarar eso también, porque nosotros lo entendemos. Vino para morir en la cruz. Pero ¿qué va a decir aquel que intelectualmente lee la Biblia y la entiende para su acomodamiento? Va a decir: ¿cómo así? ¿Vino para morir en la cruz? ¿Acaso ya anteriormente no había otros que habían sido crucificados? E incluso dice la Biblia que fue crucificado con 2 malhechores. ¿Acaso ellos no pudieron ser crucificados y morir también? No, pero ellos murieron crucificados, pero no murieron llevando el pecado. Porque el único que pudo hacer es aquel que, siendo Dios, se encarnó. Aquel que en su humanidad te puede entender. Aquel en el cual nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4 versículo 15, que Él fue tentado, fue probado en todo, pero sin pecado. Él ha vivido todo lo que tú has vivido. Rechazo, todo, pero no se dio al pecado. La Biblia dice que Él se hizo pecado por usted y por mí, por toda la humanidad. Jesús, Él vino a salvar, vino a rescatar, vino a buscar lo que se había perdido. Y ahí la palabra perder no quiere decir en el sentido de no saber dónde puse algo o dónde está algo. Se refiere a estar usted y yo en pecado, en desobediencia,
a llevar una vida en la cual todo lo que pensamos, decimos, hacemos y no hacemos ofende a Dios. Ofende a Dios. Amados, Jesús vive eternamente para interceder por usted y por mí. Jesús vive para interceder a favor nuestro. Jesús vive para los que ahora están a las puertas de la muerte, no pasen a la muerte eterna, sino a una vida eterna con Dios. Jesús, siendo Dios, amados, siendo Emmanuel, podemos ahora vivir no una vida temporal, sino una vida en abundancia, una vida abundante, una vida con esperanza y confianza en que Dios cumplirá fielmente lo que ha prometido. Lo que ha prometido. Escuchen, escuchen. Tras la crucifixión pasó la resurrección. Muchos fueron crucificados, pero no resucitaron. Y no resucitaron solamente como Lázaro. Jesús no resucitó como Lázaro o la viuda de Naín o la hija de Jairo. Él resucitó con esa gloria que han de tener todos esos que han caído, en la cual en este momento, si se oye la voz, dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros que estamos aquí seremos recibidos, arrebatados con Cristo en los cielos, en la cual usted no va a vivir la muerte segunda. Está eternamente condenado. Luego de la resurrección, Él ascendió. Él ascendió, ese Dios encarnado. Pero Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin. Que vino a hacer lugar también en nuestro corazón como Rey. Pero también envió al Espíritu Santo como ayudador. El apóstol Pablo, en la segunda epístola a Timoteo, en la primera epístola a Timoteo, y le pido que se ponga de pie en sus pies, por favor, de pie. Primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice de manera resumida sobre Jesús. El nombre de Jesús significa Salvador. Salvador. Primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dice así, a una sola voz, por favor, a una sola voz. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Poderoso Dios, gracias, 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 gracias porque tú no eres un Dios ahí en tu morada celestial, en el tercer cielo, ahí contemplando de manera indolente, indiferente, cómo tus criaturas se autodestruyen, se autoproducen sufrimiento. Familiares, vecinos, amigos, esposos, hijos, primos, en fin, destruyéndose por el pecado, por la envidia, por los celos, por los vicios, por la inmoralidad, Señor. Tú tomaste la decisión de hacerte como nosotros,
de padecer como nosotros, pero sin pecado. Y a través de esa obediencia, Cristo nos enseñó que a través de esa obediencia podemos llevar una vida que agrade al Padre. Y por eso, Señor, podemos decirle a los amigos que de igual manera como Israel, que los de Judea, los judíos, cuando vino Cristo, no le conocieron. Pero también nos dice que más a los que le recibieron, los que creyeron en él, les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Y esto no viene por voluntad de hombre, ni de carne, ni de sangre. Esto no es por buenas intenciones o falsos arrepentimientos. Viene a través del Espíritu Santo que nos confronta frente a cómo vamos viviendo una vida sin Dios. Señor, a ti no te podemos engañar. Señor, que así como ha sido expuesta tu palabra, llegue a los corazones y transforme esas vidas en hijos e hijas tuyas, Señor. Señor Dios, te lo imploramos, te lo suplicamos. Señor Dios, que no sean como aquellos en la cual Jesús estuvo aquí en la tierra, Dios estuvo aquí en la tierra, pero no le conocieron. ¿Hasta qué tiempo vas a estar con esa vida de incredulidad? Hoy el Señor te ha hablado nuevamente. Envió a Jesús siendo Dios para llevar nuestra culpa y pecado. Habla ahí con Dios. Habla ahí con Dios. Cree a la palabra. Cree que Jesús es la respuesta para esa condición de vida que llevas. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque un día, Señor, tú utilizaste a esa mujer, María, que entre todas las mujeres halló gracia. Ayúdanos a imitarla. Gracias, Señor, porque a través de ella, como recipiente, vino ese niño, Jesús. A semejanza del primer Adán, el segundo Adán. El primer Adán fue hecho del barro, fue alma viviente, como nos va a decir Romanos capítulo 5. Pero vino Dios, y siendo Dios, Jesucristo. El segundo Adán, espíritu vivificante, espíritu que da vida y vida eterna. En tu nombre, Señor, damos gloria y honra. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados.